Perón tuvo una causa por enriquecimiento ilícito basada en esto, 1946. ¿Qué tenía el general Perón? Un departamentito en la calle Posadas y un auto. En 1955 pasó a tener, datos de la justicia y reconocidos por el mismo Perón, 2 edificios. Uno en la calle Gelioves, el otro en la calle Callao. Dos. Pará, 2 edificios enteros. Un avión. Perón tuvo un avión propio, una lancha, 200 motonetas donde paseaba a las chicas, 20 automóviles, 1.200 lingotes de oro y plata. Guillermo Franco sí dijo que probablemente demuelan o saquen o vendan o lo que sea este edificio tan, tan polémico por el lugar en donde se construyó, porque perteneció y cada uno de los ministerios en su momento a Obras Públicas, después, es como el símbolo de las políticas del desarrollo social para el peronismo. Ahí está. Muy buena definición, buena síntesis, Marieldi Lenarda. Y la opinión de Silvia Lospenato sobre este tema, agradeciéndole la visita, ahora hablamos de ella hablamos con ella también de Ficha Limpia, y Diego Armesto, y por supuesto Diego Recalde. Silvia, ¿qué pensás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en particular hay que ver cuál es la decisión, ¿no? Si la decisión es venderlo, demolerlo, y cuál es el estatus jurídico del edificio. Yo no sé si este edificio está declarado el edificio en sí patrimonio histórico o no, la verdad es que eso no lo conozco. Pero también quiero recordar que no es nuevo que los presidentes a veces deciden quitar monumentos. Y ustedes se acordarán, Cristina, con el monumento a Colón, ¿no? Sí, claro. Hubo una gran discusión, pero digo, no es la primera vez, porque a veces ahora veo rasgarse las vestiduras al kirchnerismo respecto a los monumentos, y también en su momento Cristina decidió que no quería ver por la ventana de la Casa Rosada el monumento a Colón y hizo, digamos, lo trasladó, salió carísimo hacer todo eso para reemplazarlo por una figura que le resultaba más amable a ella, con la que tenía más Mientras vemos acuerdo. Cómo se lleva la estatua de Néstor de una oficina pública, Claro, que es parte de lo que Petovelo comunicó. Van a vaciar, entre comillas, de lo simbólico kirchnerista, diciendo que el espacio público no puede tener una partidización, ¿no es cierto? Claro, como bien decís, Hugo, acá lo sacaba de una de las oficinas del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Capital Humano, y en el posteo ella decía, los edificios públicos son de todos los argentinos, con lo cual viene una deskirchnerización del Estado, y es el término que usaron, ¿no? Sí, no, eso me parece, digo, distinto es el estatus del edificio, que no lo conozco, por eso no quiero opinar jurídicamente, aquí hay otros especialistas, pero lo que vimos que se retiraban, los bustos, todo eso no son, digamos, monumentos, son homenajes que se decidieron hacer, en muchos casos absolutamente partidistas. Nosotros presentamos, y en la ley bases lo aprobamos, que ahora es obligación del Estado que en las oficinas públicas no exista publicidad partidaria. De hecho, había venido algo en la ley bases y nosotros lo pusimos todavía más duro. Claro. Porque no tiene que haber publicidad partidaria de ningún tipo. Parece ¿no? ser, en ninguna oficina pública. Pasa que el Estado siempre confunde partido político con Estado, ¿no? El peronismo, en ese sentido, es el partido que confunde Estado con partido. Diego Armesto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, el edificio fue creado en la década del 30, en 1936. Por ende, decir vincularlo con el peronismo puede decirse cuando fue el abrazo de Perón y Evita, cuando fue el renunciamiento de Perón, ¿sí? Y era el Ministerio de Obras Públicas. En segundo lugar, en el año 2002, la Comisión Nacional de Monumentos Nacionales lo declara Monumento Histórico Nacional. Y la Ley 12.665, en su artículo 5, establece que no se pueden vender, no se pueden ajenar y no se pueden demoler. ¿Y entonces? Y bueno, que lean la ley. Te lo dijo recién Félix. El problema que hay, no leen la ley, no leen las leyes. La resolución que hicieron contra Cristina Fernández y era contra Vudú es consecuencia que no leyeron un artículo de la 24018 y tampoco en los fundamentos del ANSES se pusieron o se preocuparon de leer correctamente de qué tratan los fallos que citan. Cuando citan el fallo Bogiano, cuando citan el fallo Molino O'Connor, lo citan mal. Lo citan mal. ¿Vos decís que no se puede hacer? Lo citan mal, porque ellos meten en el medio de la resolución el juicio político del 60 de la Constitución, el mal desempeño, y confunden mal desempeño con condena penal. Silvia. No es lo mismo. ¿Como diputada?
Bueno, como diputada lo que nosotros tenemos que hacer, y hay muchos proyectos, hay uno particularmente del MID, ¿no?, que viene insistiendo, que es derogar esa ley completamente. Sí. Nosotros venimos pidiendo la derogación de la jubilación de privilegio de presidente y vice hace muchísimo tiempo. El proyecto de María Eugenia Vidal, hay proyecto mío, así que primero tenemos que hacer eso. Eso es para adelante. Para atrás, lo que sí tiene que impulsar al gobierno ya urgente, y la justicia, es la causa que hay por el doble beneficio, porque de eso nadie tiene dudas que no corresponde el doble beneficio. Esto el es doble que beneficio la jubilación y la pensión. Y la pensión. Eso claro. No corresponde, porque en la propia ley de las jubilaciones de privilegio dice que no puede haber doble beneficio. Esto hay que impulsar, digamos, el gobierno podría impulsar también en la justicia que esa causa avance, los jueces tienen que resolverla. Y además de eso, respecto de esto, probablemente, digamos, esto sea un revés judicial. Yo creo que tuvo una intención más bien de instalar el tema, política. Creo que se logró, el apoyo social es absoluto a esta medida, que nos sirva para rápidamente modificar la ley, para que los jueces escuchen, le quiten el doble beneficio, porque claro. Eso sí lo está cobrando además Cristina Fernández de Kirchner. Y además yo diría que dar un paso más. Hay que denunciar en el Consejo de la Magistratura a los jueces que le sostuvieron cuando el presidente Macri le quiso sacar ese doble beneficio, litigó y los jueces le dieron la razón a Cristina. Creo que también hay que denunciarlos en el Consejo de la Magistratura. Acá tenemos el andamiaje legal por un lado, que es lo que nos somete o nos constituye como sociedad democrática y republicana, pero por otro lado la batalla cultural, la narrativa que este gobierno intenta que de algún modo acompaña a las audiencias que lo votaron, ¿no? Bueno, la narrativa después termina trayendo modificaciones en las leyes. Por eso es importante instalarlo a nivel emocional. No es una movida inocente, más allá de que si se puede o no, desde el punto de vista legal. A mí me parece que está bien pensar que hay que terminar con la reelección indefinida de monumentos a corruptos. Fin, basta. Porque estamos hablando que simbólicamente un país no se puede elegir alrededor de un corrupto. Y no es el único Néstor y no es la única Cristina. Estamos hablando de gente condenada en el caso de Cristina y él zafó porque se murió. Pero yo voy a ir a Perón. Perón tuvo una causa por enriquecimiento ilícito basada en esto, 1946. ¿Qué tenía el general Perón? Un departamentito en la calle Posadas y un auto. En 1955 pasó a tener datos de la justicia y reconocidos por el mismo Perón, 2 edificios. Uno en la calle Gelioves, el otro en la calle Callao. Dos. Pará, 2 edificios enteros. Un avión. Perón tuvo un avión propio. Una lancha. 200 motonetas donde paseaba a las chicas. 20 automóviles. 1.200 lingotes de oro y plata. Todo eso y más se lo sacó la justicia. Y es más, cuando Perón tuvo que demostrar el origen lícito de esos bienes, mandó a su abogado a decir, dice el general que se lo regalaron. Fíjate el nivel ya de cinismo, ¿no? Porque también es un delito que un presidente reciba dádivas. Ok, eso no puede pasar más. Argentina no puede construirse alrededor de políticos corruptos porque y acá es lo importante, estamos así por esa corrupción. Si tenemos 7 chicos por de cada 10, es por la corrupción básicamente peronista, porque voy a decir otra cosa más. Los presidentes condenados por corrupción en Argentina fueron peronistas. Fin, datos. A lo que decía Silvia, porque yo discutir el pasado y los muertos ya a mí me nefrea, pero lo que decía Silvia, el artículo 5 de la ley 24018 establece claramente que Cristina tiene un problema grave porque cobra la pensión y la jubilación de privilegio. Y acá también, le agrego lo que dijo Silvia, había que preguntarle a Reberta, que era la directora del ANSES, cuando el ANSES apela todos los juicios. A ver, mi abuelo falleció claro. Con la apelación esperando que en algún momento le resolvieran su problema. Le pasó lo mismo. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo puede ser que a Cristina no le hicieron nada? Entonces, me parece que acá, donde se equivoca el gobierno, que es donde yo digo que está el problema de la ley, es específicamente no haber leído bien el artículo 29. Es decir, y como te dije, hay mucha jurisprudencia, Markevich, Bogiano, Nazareno, Molino O'Connor, todos jueces de la Corte. Y hay un caso que me gustaría aclarar, que es en cuanto a quitar una jubilación de privilegio a un excombatiente. Es el caso Rolón, de la Corte Suprema. En ese caso, la ley prevé, porque esto es lo que dicen, hay que leer la ley. Claro. Es decir, si la ley te dice, tiene pico amarillo, hace cuac y tiene patio amarillo, es un pato. Listo, bueno. ¿Qué te dice la ley de los excombatientes? Que todo aquel que haya cometido delito de lesa humanidad pierde el beneficio.
Cuando se dieron cuenta que Rolón había cometido un lesa humanidad, automáticamente le sacaron el beneficio. Hizo todo el recorrido, llegó a la Corte y la Corte dijo, está bien sacado el beneficio. Entonces, lo que dice Silvia, acá hay que analizar también el aspecto legal. Es decir, como decía Silvia, también hay un proyecto muy bueno de Banfi, de Karina, También. donde modifica el 29 y le agrega claramente la palabra condenados. Claro. Que es un poco lo de ficha limpia. Cuando ahora Silvia hable de ficha limpia, no me voy a adelantar a tu tema, pero cuando hable de ficha limpia es muy clara, es decir, 1 más 1, 2. Y Ahora, Cristina, que hay justo. Bueno, justamente, ¿no? De un lado la ley, representada en esta mesa, de otro lado la cultura, y los penatos que representa el lugar donde se hacen las leyes, ¿no? Pero el otro día ocurrió algo en ese lugar, cuyas leyes deben debatirse. Quiero que veas el escenario para que ella nos cuente qué pasó. A ver. Claro, en realidad fue en una reunión de comisión, ¿no, diputada? Sí. El cruce, bueno, ahí Sí. estábamos viendo ya en recinto, pero Claro, pero- previamente en reunión de comisión hubo un Se cruce. cruzaron mal, ¿no? Sí. Ese Muy era el video fuerte. Sí, hubo un cruce de una discusión que se llevó a un tono en que no tienen que suceder las discusiones. En el Congreso hay mucho apasionamiento a veces en los debates. Yo creo que esto quedó saldado, se pidieron disculpas mutuamente los diputados que estuvieron involucrados Creo en que no lo este... mencionamos, por si alguien se perdió, estamos hablando de Maxi Ferraro y Silvana Giudice, ¿no? Exacto, Sí. muy bien. Creo que finalmente digo, se pidieron disculpas, inclusive yo los leí en Twitter, digamos, ¿no? Públicamente. Me parece que quedó subsanado, no es la forma, claramente, pero lo importante, yo diría, de rescatar de esa comisión, como para que la gente sepa, sumados los dos dictámenes, el 100% de la Cámara está de acuerdo en que hay que regular la ciberludopatía infantil. Perfecto. Digamos, ¿no? Y eso creo que es un ¿Y avance que Ferraro enorme. decía lo contrario? No, al contrario, No, no. Había dos dictámenes y la diferencia estaba en que cada uno, autor de su dictamen, creía que lo estaba regulando mejor, ¿no? Y algunos decían, bueno, Pero no es esto que en alguno realidad... quiere ser más permisivo, sino que los dos van en el mismo sentido. Exactamente, digo, ahí había una acusación de que tal vez el de Maxi Giudice era más Ferraro. permisivo, que no es así. En realidad son dos maneras de leerlo distinto. De hecho, quien colaboró mucho con el dictamen de Giudice es la diputada Banfi, que de esto sabe realmente un montón, y utilizamos la misma regulación que existe para la ley de tabaco, prohibición total de publicidad. Correcto. Total de publicidad, eso dice el dictamen. El otro es más regulacionista, más detallista, pero nosotros entendíamos que con decir prohibición total no hacía falta poner más detalle, ¿no? Y esa fue la discusión. Ya nos metemos en ficha limpia, qué puede pasar, y Diego Armesto tiene una opinión sobre todo de lo legal, qué significa que finalmente los dirigentes de la Argentina no tengan antecedentes, sobre todo de penas vinculadas con corrupción. Pero mira, hay una discusión cultural y hay un video que quiero que veas para hablar con Recalde y discutir en la mesa. Fíjate. Se picó Trangiela. Vamos todos, con la tuya, contribuyente, con la tuya estamos acá. Seguí garpando impuestos que sos un gil, y con la tuya estamos acá. Salud, contribuyente. Seguí garpando impuestos que con la tuya estamos acá. Con la tuya me pagás mis corpiños de Victoria's Secret. Se picó. Inentendible. Vamos Claro. a darle contexto, perdón del calificativo que no debería haberlo puesto, pero es Traniela Campolieto, es la piloto trans que comanda el avión Claro. más grande que tiene, aerolíneas. digamos, la flota de aerolíneas argentinas. Pero además se da este video en el contexto en donde los gremios, después de una semana de enfrentamiento feroz, tuvieron que ceder
determinados privilegios que tenían cuando se dieron cuenta de que la sociedad Exacto. toda decía, muchachos, por acá no es. Y es parte de lo que se llama, ella difunde parte de lo que se llama la cultura woke, ¿no? Claro. Que está justamente en las antípodas de lo que el gobierno propone. Y ella, ¿no? Es como diciendo, bueno, está bien, mira, vos pagás y yo estoy acá. No sé, a ver. ¿Es eso por Diego. provocación, Diego? Claro. Bueno, pero ¿cómo se no entiende? recuerda lo que le pasó a María Antonieta cuando dijo, a falta de pan, buenas son las tortas. No terminó muy bien. Acá es lo mismo, es una provocación de una mujer que se siente autopercibida, miembra, mirá qué linda palabra, de la corte, y bueno, es un lindo neologismo, miembra de la corte estatal, que no está tomando registro, que ya no es un chiste. Estamos hablando en serio. Claro. Porque esto nos sale por día 2 palos verdes. Sale por día 2 palos verdes. ¿Sabes qué significa que salga 2 palos verdes por día de pérdida de aerolíneas argentinas? Que Argentina día a día es más pobre por mantener una aerolínea que el pobre no usa. Ahora, el gobierno. Y que ella disfruta después comprándose los corpiños de Victoria's Secret. un día El gobierno antes- le gana la pulseada a los gremios de aerolíneas, algo que no había pasado Ya nunca. se la acaba de ganar con este video. Es el video de Tamara. Es el video de Tamara y Alberto Fernández. Bueno, acá se replicó de esta otra forma. Porque acá hay una cuestión cultural que también aparece en la simbología. Veamos lo de Nick, porque recién Mariel lo ponía en el grupo. Sí, y me parece también. interesante que tiene el mismo, de algún modo... Porque lo acaba de Postear. citar la ministra Petovelo y lo acaba de repostear el presidente, ¿no? Y justo veníamos hablando de eso. Habla de los monumentos que van a fundirse. Bancame que lo busco 2 segundos porque no lo estoy viendo. Pensar que dejaron a la Argentina fundida y ahora los que van a terminar fundidas son las estatuas. Quieren volver, pero primero van a devolver, ¿no? Y están llevando la Sí. estatua de Néstor Kirchner, que la sacó Petovelo, que Sí. está ahí abajo, chiquitito, la lleva a, bueno, fundición, ¿no? Diego. Lo de devolver es un optimismo que me cuesta asumirlo de la misma forma que lo asume Nick. Digo, ¿por qué? Los bienes de Perón le fueron restituidos al general. Yo te nombré hace un ratito todo lo que tenía. Se lo sacaron y después en el 73 le devolvieron todo, y esa guita después donde terminó en una cuenta en Suiza, en el Credit Suisse, que disfruta hoy Isabel Perón. Y en el caso de Cristina es más fuerte todavía. Yo estudié la declaración jurada de Néstor Kirchner, la evolución. Tenía en el 2003 5.000 metros cuadrados. Pasó a tener en el 2010 190.000 metros cuadrados. Escuchate esto. 2003, Néstor Kirchner, 2 palos verdes. 2010, Néstor Kirchner, 15 palos verdes. Obviamente con su sueldo de presidente. Sin contar lo de Lázaro Báez, que Estamos muchos dicen que hablando más que del blanco socio y famoso. amigo, ¿no? Ese blanco que nunca le cerró, que lo agarró del cogote Ollarvide, que después salió a decirlo para que le cierre la causa por enriquecimiento ilícito. Acá viene lo más dramático. Esa guita la heredó Cristina y ahora Cristina le pasó eso a sus hijos. Es decir, se va a complicar poder recuperar la guita de la corrupción. Porque terminan heredándola, sobre todo los hijos. La de Castro, ¿sabes quién la tiene? La hija, Mariela Castro. Bueno, ok. Pero vamos a intentar sacarle al menos algo. Lázaro Báez tiene 600.000 hectáreas. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner, Báez, Barreiro, Muñoz tiene 600.000 hectáreas, estancias, hoteles y miles de departamentos. Esperemos que la ley de extinción de dominio, acá tengo, Exacto, por favor, exacto. Silvia, que salga. ¿Cómo? Eso es lo que Claro. se viene, digamos. Yo ahora estoy muy entusiasmada con que el miércoles saquemos ficha limpia de diputados. Pero en marzo vamos con todo y todos los ciudadanos que se sumen de nuevo a apoyar, tenemos que ir por la extinción de dominio. Sí. La extinción de dominio es una ley que mandó en su momento el presidente Macri al Congreso y que el Congreso dijo no. Que es que devuelvan la que que se devuelvan llevaron. la que se llevaron y que además se haga en una instancia temprana del juicio, no esperando 20 años hasta que la Corte termina Exacto. resolviendo Porque muchos la de ellos, firmeza del inclusive Lázaro Báez, le queda gran parte de los bienes Pero obtenidos. lo que pasa, si fallecen lo heredan y después de eso hay Pese que a la hacer, condena, ¿no? claro. Entonces, directamente durante el juicio, la extinción de dominio permite adelantarse a la condena definitiva. Primero extinguir el dominio que no se pueda justificar y en todo caso, si saliera absuelto, el Estado tiene una acción de reparación, cosa que estoy segura en estos casos jamás va a suceder. La mejor manera de combatir el delito del crimen organizado / terrorismo es tocarle el bolsillo. Sin embargo, del otro lado aparece el gobernador Kicillof. Es increíble esto. Mirá lo que dice. Este miércoles, este escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa, porque inaugura un nuevo género al que yo llamaría derecho fantasía o derecho ficción, ¿no? Que es que se sacan dictámenes judiciales, en este caso
en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito en los expedientes y donde además a quien se acusa, que es a Cristina, de cometerlos, no tiene posibilidad material de llevarlos adelante. Un delito que no existió, que se le achaca a una persona que nunca lo podría haber cometido por la función administrativa que tenía. Diego. No, ciencia ficción son los 20 años del kirchnerismo, ¿no? Es decir, donde inventaron un relato, una épica, y después cuando... Y un poco lo que decía Silvia, ¿no? Es decir, y analizar esto de lo que hablaba de la extinción de niños. El juicio de Cristina era 16 años. Es decir, 2008 fue la denuncia. Entonces, vos agarrás la sentencia ahora y te parece un decomiso, con un monto sideral. Pero todavía no lo van a poder hacer porque falta la sentencia de la Corte. Entonces, mientras tanto, la sigo disfrutando. Entonces, me parece que, yo creo que cuando te dice que es ciencia ficción, lo invito al gobernador de la provincia de Buenos Aires, de mi provincia, que agarre a algún abogado y lea las 1541 páginas de la sentencia y que le expliquen un poquito por qué fue enjuiciada Cristina y en qué la encontraron culpable. El delito es administración fraudulenta. Entonces... Y las rutas no se hicieron y están ahí, ¿no? Y era el constructor Lázaro Báez, el beneficiado claro, por las obras públicas exacto, del gobierno de Néstor Kirchner. Y que redireccionaban las licitaciones, y que siempre ganaba Austral Construcciones, y que siempre era el mismo, y que siempre cobraba primero, y que creaban un fideicomiso, y que sacaban un decreto. A ver, esto está en el expediente, ¿no? Entonces, el otro día, acá, yo estaba con una colega tuya, y justo ella estaba en el balcón, y me decían, ¿estás sonriendo? Y sí, pues salvó del 210 del Código Penal, asociación ilícita. Ahora, salvó asociación ilícita. Permitime que sume esto porque Debido apareció haciendo una entrevista en un streaming diciendo que si él hubiera coimeado a los jueces, como en algún momento lo acusó Grabois, porque en la semana Grabois, cuando fue lo de Cristina, dijo, ¿cómo puede ser que el responsable, que es Debido, no esté preso? Dijo, bueno, yo estuve preso. Ahora, es realmente raro que la figura de asociación ilícita... No haya correspondido. Pero ¿me permitís algo que acabas de decir? Y yo el otro día lo reseñé, porque me lo mostraron en vivo. Cuando Grabois está en la puerta de Comodoro Pi, él dice, Cristina no es corrupta, pero yo sé que hubo corrupción. Denunciala. Sí. Cuando vos accedés, me tocó acceder al expediente y mirarlo y ver las licitaciones, las empresas que estaban ahí y cómo ganaban. O sea, están las pruebas, son tan contundentes que escuchar a Kicillof da un poquito de pena. Me da pena, mira, te voy a contar una anécdota muy chiquitita, no te asustes, como diría Borges, es corto, no se asuste, no. En 1936 hubo un escritor que se llamó Ernesto López Parra, que escribió un libro que se llamaba Los enanos y sus tremendas bergamotas. ¿Por qué te cuento esto? Escucha, es muy interesante. No me digas que por el gobernador, no. No, pero mira esto. Ese escritor, 1936, porque no le había gustado la versión de los hermanos Grimm, donde los enanos no tenían relaciones sexuales con Blancanieves. Él era petizo. Entonces escribe este libro donde hace a los enanos dotados y teniendo finalmente relaciones sexuales con Blancanieves. A partir de ahí se creó un mito, que los enanos eran personas dotadas a nivel sexual. De ahí nació el mito, de este libro que escribió Ernesto López Parra en 1936. Yo creo que ahora Kicillof está buscando instalar otro mito, que los enanos son negadores, después de lo que acaba de decir. Miramos lo que cobran las jubilaciones de privilegio de algunos, en algunos casos, para preguntarle a Silvia Lospenato por el proyecto que ella tiene y sobre todo meternos ya en ficha limpia. Mirá, ¿querés...? Sí, Alberto Fernández. Mirá. El hombre que está, bueno, yo no sé si está procesado ya por la causa Seguros, creo que sí. Claro, a propósito de esto... No está procesado, fue llamado a indagatoria y por supuesto tiene la causa sobre violencia de género sobre sus espaldas. Claro, ¿no? y a propósito de esto, ¿se acuerdan con el tema de lo que le tenía que pasar a Fabiola, que sí, que no, que le embargaban y demás? Hablábamos todo el tiempo de estos 17.606.729 pesos que cobra el expresidente Alberto Fernández. Mauricio Macri, 16.898.760. Rodríguez Satt, 16.194.431. Que estuvo horas, ¿no? Ahí a cargo, ¿no? Claro, acá, Zulema Yoma, estos días se habló mucho, doctor Armesto, de esto, porque en realidad de los 13.903.000 pesos, porque en realidad muchos decían que como estaban divorciados, pero después decían que no, que se habían vuelto a casar, que si le correspondía, que si no, porque si se extingue el tema este de que no cobren más jubilaciones de privilegio, no la cobrarían en los excónyuges o hijos o nietos, o ¿no? Para cobrarla está casada. El tema que la discusión es
si se equipara a la sentencia que tuvo Claro. Cristina. Claro. Es decir, esa es la discusión. Hugo Alconada-Mula escribió nota en La Nación y sostuvo que tiene una condena de Cámara de Casación en el tema de los sobresueldos. Y le está confirmada por Cámara. Entonces, Zulemita le respondió a Cristina. Zulemita le respondió a Cristina, donde puso todas las causas que tenía el expresidente Menem. El tema es, acá vamos a empezar a discutir el principio de igualdad. Entonces, me parece que es un recorrido donde, como decía Félix, ¿no? Es decir, y algo que dice la resolución que me llamó la atención en la resolución del ANSES en el final. Con esto se está haciendo justicia. Justicia no hace el Poder Ejecutivo ni el ANSES. Justicia hace el órgano jurisdiccional. Acá la tengo a Silvia. Ellos hacen leyes, el Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial controla e interpreta la ley. Y hace justicia, no el Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Entonces, acá hay un tema, me parece, que hay que tratar de entrever y discutir esto que, lo decía Silvia, es decir, en el Congreso de la Nación, pero también el Ejecutivo me parece a mí que puede, con una acción de lesividad, presentarse ante el órgano jurisdiccional y creo que sería la forma más elegante de sacarle a Cristina A propósito de lo elegante y de lo legal, Silvia Los Penato tiene el proyecto de ficha limpia que haría que Cristina Fernández y cualquier otro político en una situación como el doble conforme de la Cámara con la ex vicepresidenta no pueda volver a ser candidato. ¿Y eso está a punto de ser aprobado o no? Sí, tenemos la sesión convocada para el miércoles, tenemos despacho de comisión con dictamen de mayoría que establece esto, que una persona que tiene una sentencia confirmada en un tribunal superior, está todo escrito de una manera un poco compleja porque tenemos la justicia con distintas instancias a nivel provincial, a nivel federal, pero bueno, una sentencia confirmada, el caso de Cristina entraría dentro de los casos previstos. Hablemos por que corrupción. No es proscripción, sino más bien es sanear el sistema democrático. Alguien con antecedentes por corrupción que finalmente no pueda seguir dirigiendo, ¿no? Exactamente, lo que hace es prevenir, digamos, cautelar a quién, a la ciudadanía, al sistema democrático, a las instituciones, de que las personas que tienen y una sentencia que además en términos ordinarios es una sentencia definitiva porque se agotaron todas las instancias ordinarias con el fallo de la Cámara, ¿no? Ahora le quedan opciones extraordinarias, la Corte, veremos si le dan el recurso en queja, pero Cristina ya está probado, es una persona corrupta. Y esto es muy grave para nuestra Constitución Nacional. En el 94 los constituyentes eligieron poner el delito de corrupción en la Constitución, lo escribieron, el enriquecimiento a costa del erario público, como un delito equivalente a la traición a la patria. Ah, bueno. Entonces yo hubiera usado, también hubiera mencionado esto en la declaración del ANSES, no importa, pero creo que hay que empezar a construir también conciencia que la corrupción no es cualquier cosa. Para nuestra Constitución desde el 94 es atentar contra el sistema democrático, es horadar la legitimidad de las instituciones y por eso es tan importante y yo espero que el miércoles tengamos quórum, que el miércoles tengamos ley de ficha limpia y ojalá la tengamos. Si hay extraordinarias, ¿por qué no meterla en extraordinarias también? Sería bueno, ¿no? Tenerla en extraordinarias y si no en marzo aprobemos la ley de ficha limpia, que la política deje de mirar para otro lado y déjame agradecerle a dos personas, Gastón Marra y Fanny Mandelbaum, que han llevado sobre sus hombros durante tantos años, un beso muy grande, sobre todo a Fanny, ¿no? Este esfuerzo, 450.000 ciudadanos están esperando que el Congreso no mire para otro lado el miércoles y aprobemos ficha limpia. Dos cosas que dijo, una es si hay extraordinarias, bueno, habrá, ¿no? Porque en principio que creo que es un poco la intención y en ese sentido te quiero preguntar qué va a pasar con el PRO respecto de Paso, ¿no? Mira, el proyecto no ingresó. Yo pedí el viernes a ver si... Eso se sabe, todavía claro, no. Pero... se había ingresado para leerlo, para poder opinar. Yo tengo una opinión personal sobre esto, vamos a tener una opinión de partido, ¿no? Sobre el tema Paso, así que no quisiera adelantarlo, sobre todo... ¿O pueden votar individualmente lo que cada uno piensa sobre las Paso? Nosotros en el PRO intentamos votar siempre como partido y tomamos las decisiones como partido y es muy importante acá la opinión del presidente Macri, de toda nuestra mesa directiva. Todavía no nos reunimos para hablar de esto, así que no quisiera adelantar una opinión, pero además quiero leer el proyecto porque dicen, por lo menos los medios salió que el proyecto es bastante más que la eliminación de las PASO, ¿no? Hay eliminación de publicidad, del financiamiento, digamos, hay cambios en el financiamiento público, así que hay que estudiarlo.
Mirá lo que pasó en Nueva Zelanda, justamente en el Congreso. Mirá si pasara lo mismo acá. El jaca a la oposición. Marcamos tendencia. ¿Te imaginás, Silvia, haciendo el jaca ahí si nos sale ficha ¿Tenemos limpia? el equivalente al jaca? No sé. No, pero imagino una sesión caliente el miércoles. Sí. Esperemos, Pero, hay que guardar la calma, pero imagino que va a ¿Pero ser una por qué? sesión, Uno porque de creo estos- que el kirchnerismo va a venir a Perdón, digo. victimizarse, va a venir a hablar de proscripción, No te puedo va a creer. venir... No te puedo creer. Va que a vas hacer venir a eso, kirchnerismo. mentirnos en la cara a todos los argentinos y la verdad que es una linda oportunidad cuando hablemos de ficha limpia para hablar de corrupción, para recordarnos a todos esto, ¿no? Estos 16 años que duró esta causa, todas las otras que tiene Cristina, ¿cuántas veces se fueron de vacaciones con la plata de los argentinos? ¿Cuántas Bien. carteras se compraron con la plata de los argentinos? ¿A cuántas amantes le pagaron con la plata de los argentinos? ¿No? Después van y blanquean, entran al blanqueo diciendo, no, yo soy prostituta y me pagó ¿quién? Un corrupto. O sea, ¿no? ¿Cuántas amantes ¿Cuánta habremos PlayStation financiado? se compró? Viajes por el Mediterráneo, todo eso. ¿Cuánto habrá sido durante 16 años? Por eso la justicia, por favor, no podemos tardar tanto. Los jueces realmente tienen que hacerse cargo que la situación de impunidad en la que está en la Argentina tiene un responsable, que es una justicia demasiado lenta. Y te tiro un dato no menor. En el 55, cuando el peronismo es proscripto por 3 razones básicas. Saqueo del Estado, yo tengo el número de la guita que se afanaron. Segunda cosa, crímenes de lesa humanidad y un exterminio que hoy es genocidio. El Partido Justicialista es el único que tiene en su haber, dicho por la justicia, un genocidio. Digo judicialmente, porque Correcto. hay que hablar con los fallos en la mesa, ¿no? Así que esto de la proscripción asociada a la victimización está basado en 3 cosas atroces. Diego. Digo esto para que se lo recuerdes en la cámara. Gracias, Silvia. Decías, una final que No, con lo de Nueva Zelanda me acuerdo, y vos tenés que acordarte, fue cuando fue la sesión que tiraron las 14 toneladas. Las Claro. 14, Claro. Donde le Tenés afanaron razón. la lapicera a Emilio Monzó, cuando se subieron todos arriba, ¿te acordás? Gracias. No, como dice Mariel, nos copian.